Muy buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Hoy quiero empezar por enviar un abrazo con mucho cariño a todos los niños de Guatemala y del mundo. Pero no solamente nos vamos a quedar en el abrazo, queremos verdaderamente hacer acciones positivas para que todos estos niños que están alejados de la felicidad, todos aquellos niños que viven desnutridos, que viven sin educación, que viven sin acceso a la salud y que viven sin acceso a una vida mejor, tengan un panorama diferente. Simplemente desearles un feliz Día del Niño no es suficiente. Es la hora que nosotros como sociedad verdaderamente tomemos acciones organizadas, verdaderamente trabajemos juntos, porque no hay bien más importante para una nación que sus niños. Ellos son verdaderamente el futuro. Así que en este Día del Niño, solidaricémonos en apoyarlos, en que salgan adelante, en luchar por ellos. Esta noche nos acompaña el licenciado Alfredo del Cid Pinillos, ministro de Finanzas Públicas, particularmente en esta época en la cual el próximo año tenemos un nuevo gobierno. Es fundamental conocer cuál es el estado de las finanzas del país, sobre qué estamos parados y sobre qué podemos planificar el futuro. Acompáñenme con el licenciado del Cid Pinillos. Bueno, damos la bienvenida al licenciado Alfredo del Cid Pinillos, ministro de Finanzas Públicas. Buenos días, doctor. Licenciado, en nombre de nuestra audiencia que nos mira, nos escucha, tanto en Guatemala como en diferentes partes del mundo, pues muchas gracias por venir con nosotros a compartir esta noche pues sus conocimientos. Para mí es un gran gusto estar en este programa que como hablábamos ya tiene su larga data y su largo recorrido, y con los 500 invitados que ha tenido, pues yo soy el 501. Así es que estoy aquí a sus órdenes y saludos a toda la teleaudiencia. Muchas gracias, licenciado. Mire, la verdad que la mayor riqueza de este programa son invitados como ustedes verdaderamente, que nos vienen a dar un tremendo realce. Licenciado, muchas veces recibimos información de nuestro auditorio y ellos quieren saber algunos temas que no necesariamente van a ser tan científicamente planteados como en otros foros, pero que responden a esta inquietud del guatemalteco. Bueno. Por ejemplo, estamos ahorita en medio de un proceso electoral, el cual pronto pues terminará con la elección del próximo presidente de Guatemala. Ya el Congreso, los alcaldes han sido electos, pero pues pronto se elegirá el nuevo presidente. Durante las campañas lo que es corriente, lo que es común, es que estos candidatos ellos hagan su oferta electoral, hagan sus promesas. Sin embargo, el guatemalteco es un poco escéptico, porque también hemos oído muchas promesas, hemos oído muchas cosas. Considerando la estructura del presupuesto, considerando pues la situación financiera, ¿es factible que los candidatos de veras puedan cumplir las promesas que le están haciendo a los guatemaltecos? Pues vea, doctor, es un tema que pasa por hacer un análisis de cómo viene desarrollándose la evolución de la carga tributaria en estos últimos 4 años. Porque al hacer una comparación con la carga tributaria del 2007, por ejemplo, que estaba en el 11.3%, el déficit estaba en 1.6%, veníamos de que se acababa de aprobar una ley antievasión en el 2006 y que eso originó un mejoramiento de la carga tributaria en el país. Pues ahí veníamos muy bien en la línea de ir consolidando, ahí sí que la política fiscal, como lo hemos establecido y son nuestras metas que nos trazamos con el Fondo Monetario y la Junta Monetaria específicamente. Pero si nos vamos al efecto que tuvo la crisis financiera generada por la burbuja inmobiliaria en aquel entonces, entre el 2008 y 2009, pues eso hizo necesario que los déficits fiscales no se pudieran mantener de conformidad con lo que veníamos con la política multianual. Esto generó que la carga tributaria empezara a bajar, llegando a límites un poco delicados, e incluso la variación interanual de la recaudación se puso en negativo, menos 4.9 con respecto al año 2008. Y esto generó necesariamente que para poder compensar el tema del desequilibrio financiero que se dio por la baja tributación, pues se recurriera a deuda tanto pública interna como externa. Y esto pues generó que el déficit también se incrementara a niveles mucho más altos de los que se venían en los 4 años anteriores. Si le adicionamos
el efecto que tuvo la tormenta Ágata, en el Pacaya y las 16 tormentas que se tuvieron en ese periodo, pues eso afectó también el tema de la infraestructura nacional. Las pérdidas que estaban estimadas en 8.000 millones de quetzales, pues de eso se logró recuperar por lo menos unos 2.500 que se incorporó entre el presupuesto del 2010 y todavía en el 2011, pero no fue suficiente para concluir todo el tema de reconstrucción, porque había muchos ofrecimientos de donantes y países europeos que iban a donar, pero también vinieron algunas crisis que sobrellevaron el hecho de que las donaciones se restringieran. Al final, con recursos propios, el Estado de Guatemala tenía que ir consolidando poco a poco las finanzas públicas, y es así como de déficit de 3.4, 3.1%, aunque se concluyó el año 2010, porque hubo que reducir ahí el 0.3% que era lo de reconstrucción, porque no era un déficit originado por lo ordinario de la ejecución de un presupuesto, sino era un evento extraordinario. Realmente el neto del déficit del año 2010 fue de 3.1. La proyección que teníamos para el año 2011 de concluir el ejercicio en una forma normal y ya con un presupuesto aprobado, que dicho sea de paso fue algo fundamental para empezar a manejar y ordenar las finanzas públicas, hace que el déficit fiscal que tenemos proyectado para finalizar el año sea el 2.9, con un crecimiento económico que en la primera revisión que se hizo en el mes de febrero estábamos estableciendo que podía ser del orden del 3.1. La revisión en el mes de junio indica claramente que con 2 dígitos en las importaciones y en las exportaciones, con los productos tradicionales de exportación mejorando en cuanto a sus precios, el tema de poder manejar adecuadamente otros indicadores y otras variables macroeconómicas, nos llevó a determinar en el escenario del mes de junio un crecimiento del 3.5 para este año. Claro. Esa es una evolución económica que se ve en lo positivo que está trabajando el sector productivo nacional. Lo cual, por un lado, tiene buenas noticias, digamos. Es bueno. Ahora, por ejemplo, volviendo, digamos, al punto de los señores candidatos, del futuro presidente. Por ejemplo, también una de las partes que hablábamos con usted antes del programa es de que el presupuesto, digamos, del 2012 no necesariamente refleja las propuestas que ellos están haciendo. Ajá. Aunque sus bancadas en el Congreso pues tienen participación en la aprobación. Pero, por ejemplo, uno de los temas es seguridad, por ejemplo, y vemos que en seguridad el incremento del presupuesto al 2012 es un 6% del 2011, pero si vemos la tasa de inflación vemos que prácticamente queda en cero, igual en los programas sociales. Entonces, ¿cree usted que verdaderamente van a poder ellos cumplir con sus promesas electorales? Vea, si este año, como vemos lo positivo de la reactivación de la agenda legislativa, se concluye con la aprobación de los 12 préstamos que están en cartera, los cuales se han aprobado 2. Si se aprueba la ley antievasión, que le va a dar a la administración tributaria herramientas fundamentales para mejorar el control de la evasión, podríamos decir que estaríamos en un escenario muy distinto al del 2011 y por supuesto muy distinto al del 2010. Porque tendríamos importantes recursos internos incorporados al presupuesto, que lo estamos proyectando así en el anteproyecto de presupuesto. Y esto daría, por ejemplo, tener 2 puntos más de flexibilidad en el presupuesto para poder manejar cualquier eventualidad o cualquier ajuste que se tenga que hacer. Si a eso le sumamos de que pueda modificarse la ley de bancos y que al modificarse la ley de bancos simultáneamente se modifique también el código tributario, que es el tema de que la SAT pueda incorporarse al tema de la revisión bancaria para fines específicamente tributarios cuando se considera que hay alguna evasión, pues esto generaría por lo menos otros 500 millones más, además de los 1.169 de la ley antievasión. Entonces estamos hablando ya de unos 1.600, 1.700 millones que tenemos calculado que podría recibirse si es que se aprueba en estos días la ley antievasión. Porque si no se aprueba, perdemos la posibilidad de liquidación de impuestos sobre la renta que se hace entre los primeros meses del año siguiente. Y no se podría tener de entrada la posibilidad de 500 millones que podríamos recibir de conformidad con los arreglos en las normas tributarias que permiten pues tener algún control adicional con el tema de los costos que se plantean por parte de los contribuyentes en cuanto a gastos. Ahora, por ejemplo, licenciado, digamos,
comentábamos con usted también de que la flexibilidad es de un 9% en este año, más o menos, de lo que dentro del presupuesto no está asignado específicamente. Y usted me comentaba que pues vas a hacer el esfuerzo de que en el próximo fuera entre un 11 y un 12%. De todas maneras, esto deja muy poco espacio para pues nuevos desarrollos. Usted me comenta más o menos 1.600, 2.000 millones. Pero, ¿cuál es verdaderamente, y hagamos el caso hipotético, que uno tuviera todos los recursos? El actual presupuesto que se va a presentar al 2012 es casi 60.000 millones. ¿Cuál debería ser el presupuesto ideal en Guatemala, en su monto? Mire, de acuerdo a las necesidades que nos plantearon las distintas entidades y los distintos organismos del Estado, pues estamos hablando de que además de los 59.000 y pico de millones que están planteados en el anteproyecto de presupuesto, se necesitan 22.600 millones más. Porque la necesidad es 25%. Es más o menos un 25 más. Esto es realmente las necesidades que nos plantean las distintas unidades de todo el sector público. No solo el organismo ejecutivo, sino también como el organismo judicial, que nos plantea incrementos en sus presupuestos, como también la Universidad de San Carlos, como varias entidades. Sin embargo, de conformidad con el techo que tenemos con respecto a la carga tributaria calculada, pues a lo que llega es a 59.000 millones, que incorpora 1.000 millones que están destinados como una previsión para cuando concluya la auditoría externa de lo que se llama la deuda flotante, que ahí es donde vamos a determinar de qué tamaño es esa deuda documentada, y con ello pues tener ya una estructura tributaria en el presupuesto, que de ser aprobado así, pues se iniciarían los pagos respectivos de esa deuda flotante que viene según el periodo que estamos analizando, que es 2006 al 2011. Podría generar la posibilidad de empezar a hacer esos pagos de deuda flotante. Claro, pero por ejemplo, señor ministro, ahí resulta que siempre estamos, digamos, rezagados nosotros verdaderamente en la necesidad. Total. Recuerdo que el presupuesto del Ministerio de Salud Pública aprobado eran como 4.000 millones. 4.000 millones. 4.020, algo así, y lo que solicitaba eran casi 6.000 millones. Así es. Dentro de los presupuestos para el 2012, el único que tiene un incremento sustancial es el Ministerio de Educación, que tiene un 19% más. Así es. Uno, ¿por qué ese incremento al Ministerio de Educación? ¿Y qué hacemos con el resto? Porque definitivamente pues, es igual continuar con este rezago. Vea, fíjese que es cierto, se incorpora al Ministerio de Educación una importante cantidad porque la solicitud hecha por el Ministerio va enfocada a poder tener el financiamiento total de su nómina de maestros. La nómina de maestros, pues hay que recordar de que en los últimos 3 años se triplicó el número de maestros que atienden en distintas localidades del país, y esto generó una presión adicional a los recursos que se perciben por la parte ordinaria. Tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud en sus presupuestos están planteando el 100% de su nómina dentro del anteproyecto de presupuesto. Esto, pues a raíz de que el crecimiento fue más fuerte en el Ministerio de Educación, hizo que en la cantidad de asignación que se destinara para educación se cubriera la totalidad de su nómina. Y hay que verlo desde la perspectiva de que contratar maestros y contratar médicos, pues no es un gasto corriente, sino es una inversión realmente, porque es una inversión social, porque no podríamos condenar a miles de niños guatemaltecos de no poder terminar ni siquiera su primaria completa.